A ver, doctor Manuel Ceballos, estamos en su Huasipamba querido. Cuéntenos de su Huasipamba cuando era niño. Bueno, muchas gracias por la oportunidad que me da para dialogar. Realmente nosotros nos hemos criado en dos comunidades, aquí Huasipamba y en la comunidad de Salinas de la Parte. Esos han sido nuestros lugares de vivencia desde niños, desde que nacimos hasta prácticamente hasta la actualidad. Entre Salinas y Huasipamba. Sí. ¿Usted a la escuela inicialmente dónde? Bueno, nosotros iniciamos todos los hermanos la escuela tuvimos en Santa Isabel. Allá en Santa Isabel. Santa Isabel, desde el primer año hasta terminar y luego el colegio. Pero mis papás nos llevaban, bajábamos a la escuela el día domingo tarde y pasábamos todas las semanas de Santa Isabel en la escuela y el viernes o sábado de la mañana salíamos caminando a la casa de mis papás. ¿En la escuela? ¿Qué escuela? Fernando Diago. Ustedes, ¿cuántos hermanos son? Somos 8 hermanos. ¿Usted es de los 8 hermanos? El segundo. El segundo. Y luego de la escuela, entonces que la pasaban abajo, obviamente siguieron el colegio. Sí. Igualmente, en la misma dinámica. Realmente, en la misma dinámica. Mi papá tenía, bueno, en la casa de mi papá había una señorita, Raquel Ríos. Era señorita, que eran 4 hermanos, 3 mujeres y un varón. Ellos eran los encargados de cuidarnos en cierto punto ahí, luego vigilarnos para que, bueno, lleguemos a dormir, hagamos las tareas. Ellos eran los representantes en ese entonces en la escuela. Ya. ¿Qué profesores recuerda de esa época? Primero sexto Valdez, señor Cuesta, los que más recuerdo. Ya. ¿Y del colegio quiénes recuerdan? En el colegio, al doctor Timoreo Naval. Ah, él fue su profesor ya. El profesor y doctor en ese entonces del colegio, al doctor Guzmán. Bueno, entre ellos. Claro. ¿Qué recuerda de Huasipamba? ¿Cómo era aquí? Bueno, nosotros teníamos aquí una propiedad pequeña, mis papás tenían una propiedad pequeña y luego al pasar el tiempo nosotros íbamos ya creciendo y con un poco de visión de la ganadería. Entonces había la posibilidad de comprar un terreno a don Secundino Bermeo, la parte más plana de Huasipamba, son como unas 15 hectáreas. Ya. Entonces, mi papá era siempre decidido a endeudarse, a buscar alguna mejora. En ese entonces, ese terreno compramos en 100.000 sucres, debía haber sido, ¿no? Ajá. Debía haber sido 100.000 sucres. Y para eso, mi papá tuvo que endeudarse a Chulco Ya. y vendió, me acuerdo, 30 cabezas de ganado. Que era a 1.500 sucres cada animal. De esos 30 animales se reunió más o menos unos 24 mil sucres debía haber sido, ¿no? Y con eso se pagó una parte, y el resto se cobraban a Chulco. El señor Aguirre, que en ese entonces estaba trabajando en el Banco Fomento, y él les motiva a mi papá a que haga un crédito y él mismo le ayuda a hacer los documentos y saca un crédito. Banco de Fomento. En ese entonces endeudarse en la banca era conflictivo. Ajá. Porque bueno, decían que se llevan las tierras, se llevan las casas, se llevan todos los que se hipotecan. Y ese miedo. Pero los papitos se endeudan, sacan el crédito, pagamos todo lo que debíamos al Chulco y empezamos a pagar con más tranquilidad la deuda. Salimos adelante y hoy es el tesoro prácticamente de la familia. Todos los terrenos, especialmente el terreno, algo que tenía anteriormente,
se hace como una cosa bastante significativa de tierras. Claro, pero Huassipamba era más gente, o era la misma cantidad o menos que ahora. Bueno, en ese entonces había más o menos unas 10 familias. Y luego van creciendo las familias y más o menos hace unos 30 años ya había familias más numerosas, Ajá. pero empieza a haber el boom de la migración a la capital, Quito. a Quito. En ese entonces la gente empieza a salir allá porque era ya un lugar importante Claro. de trabajo, de desarrollo. Doctor, antes que sigamos, ¿a dónde llegamos aquí? Esta es la casa de mi papá, Allá. la casa original, la primera casa que tuvimos aquí y la única. Su papá y su mamá, ¿cómo se llamaron? Mi mamacita se llamaba María Jesús Cabrera Delgado y mi papá Manuel Eloy Ceballos Criollo. ¿Ellos de dónde fueron? ¿Oriundos de aquí? Mi mamacita es oriundo de acá, sí. Ya. Y mi papá es oriundo de San Fernando. Ah, de San Fernando vino su papá. Sí, él vino de allá Ya. por motivos de trabajo, según contaba él, y se quedó acá, conoció a mi mamá y Ya. por las situaciones de la vida se quedó, formó su hogar y somos 8 hermanos, fruto de ese hogar. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, doctor. ¿Cómo está? Bien, muchas Bien. Aquí estamos en la casa de los papás del doctor Manuel Ceballos. Al fondo podemos observar la comunidad de Huassipamba. Si caminamos un poquito para evitar el pino. Muy bien, ahí está la comunidad de Huassipamba. ¿Usted, doctor, recorrió estos campos de niño? Claro, este era nuestro terruño, nuestro lugar de trabajo, junto con mis papás, cuidando el ganado, muy poco a la agricultura. Su papá siempre ganadero. Siempre fue ganadero y también poco a la agricultura, pero hacíamos las dos actividades en común. ¿Usted se graduó en qué colegio? Bueno, yo tengo una historia. Yo terminé la escuela en la Fernando de Aragón, en Santa Isabel, estudié ahí hasta el tercer año y salí de mi casa. A los 18 años fui a la capital. Fue a Quito, como todos fueron en esa Todos época. esa época. Ya, Allá traté de estudiar, mi intención, mi idea siempre fue estudiar, salir adelante a través del estudio. Pero pasé 2 años y no aprobé ninguno de ellos en Quito. en Quito. ¿En Porque qué- es muy duro ¿En qué colegio estuvo? en colegio Iñaquito. Ya, Pero es muy duro trabajar y estudiar, fue muy duro y no pude avanzar. se volvió. Regresé acá y mi mamá en ese entonces me dijo, hijo, ya, ¿cómo estás allá? ¿Qué hiciste? Se le conté la verdad y me dijo, ya no has podido estudiar, no importa. A ver, aquí hay tierras para ir a trabajar y ahí tienes Ya. todo. Yo le dije, mami, es un poco complicado estudiar y trabajar. Deme una oportunidad para seguir estudiando. Usted quería estudiar. Yo quería estudiar. O Entonces sea, dijo, no, se fue a Quito, no dijo, me quedo aquí en Quito y me dedico a otras cosas. no. Entonces mi mamá me dio la oportunidad para que pruebe un año más. Ya, Entonces fue mi camino para seguir adelante. Yo me gradué en Cuenca, en el colegio San Francisco, colegio nocturno San Francisco. en el nocturno. Sí. ¿De qué se graduó ahí? Yo estudié químico-biólogo. Ya. Sí, entonces fui ¿A bachiller. los en cuántos químico. años? Yo me gradué a los 24 años. A los 24 años. Ujú. O sea, en el que se fue a Quito ahí perdió, digamos, Perdí 2 años. Ya. Después, cuando estuve en cuarto año en el colegio San Francisco, me fui al cuartel. ya. Ahí pasamos 13 meses en el cuartel, en la época de Paquilla, época de la guerra. Estamos hablando del 81, 1981. Claro. ¿Y usted no se fue a la guerra? No, nosotros estuvimos no en el oriente, estuvimos en Machala, digamos, Ya. en El Oro, Ya, en Quebrada Seca. ya. Pero igual les tocó hacer... Igual estuvimos ahí en frontera, lo que no tuvimos es enfrentamiento. Cuando nosotros estuvimos ya iba calmando esta cuestión, fuimos a Quito, porque yo serví el cuartel
en Sangolquí, en cuartel de caballería, Yaguachi. Ya. Ahí cuando estábamos por algún evento, estábamos en el Estadio Olímpico, le mataron a Roldós. Jaime Roldós Aguilera. Usted no estuvo cuando dijo Roldós, el Ecuador siempre ha sido ese y será país amazónico. Por historia y por derecho, y de un Ajá. paso atrás. No Sí. si estuvo usted Claro, ahí. todos Estuvo, estuvimos en el estadio, fue en el estadio olímpico. Estuvimos en el todo. estadio, sí. ¿Se acuerda usted de esa época? Ujú. ¿Qué sintió ahí? Bueno, ese es un estímulo para el militar en ese entonces, un estímulo, y hay que estar siempre preparados y seguir adelante defendiendo la patria. ¿No quiso quedarse en el cuartel, en el centro militar? Tuve la oportunidad de quedarme. Hicimos un curso de paracaidismo, 20 conscritos, Ya. que fuimos preseleccionados. Aprobamos 4, uno fue y los 3 desistimos de ir ya a última hora. No se quedaron. No nos quedamos. Sí, si hubiera quedado, ¿qué le hubiera gustado ser? Bueno, nosotros ahí para el curso que hicimos fue de paracaidismo, entonces Ya. éramos paracaidistas, pero ahí había una dificultad de que no me gustaba ser muy maltratado, muy mandado. Ya. Quería ser libre y buscar un porvenir diferente para que donde uno pueda también desarrollar su actitud y su visión en función de uno y en función de la comunidad. Por supuesto. Bueno, entonces se graduó y inmediatamente ingresó a la universidad. Sí, bueno, en ese entonces, son casi 40 años atrás, se decía la universidad es muy difícil, muy duro, hay que saber estudiar para ir a la universidad. Yo fui un poco con miedo, fui a probar a ver si es que podíamos o no estudiar. Y cuando ya pasé el primer ciclo vi que no era difícil. En todo caso había que tener un poco de constancia en el estudio y eso era todo para poder seguir adelante. Se fue a la Universidad de Cuenca, Sí, yo estuve estudiando en la Universidad de Cuenca, en la Facultad en la de... Facultad de Veterinaria Ya. y Y ahí avancé poco Y a se poco. graduó de... Yo me gradué de médico veterinario zootecnista hace 30 años. ¿Cuántos años estuvo en la universidad? Bueno, yo tuve 5 años de universidad, más un año de tesis, son 6 años. 6 años. Sí, y un año de rural, que es entonces hacíamos la rural. Eso le iba a decir, también hacían la rural, ¿no es cierto? Sí. ¿Y dónde hizo la rural? Bueno, yo tuve una ventaja muy linda, me tocó hacer en el Cantón Sixi, en la parroquia en la parroquia San José de Jaranga, Ah, ya. la mitad. Ujú. Y los otros 6 meses me tocó hacer aquí en el CREA, en Santa Isabel. Ya. Eso me impulsó a recorrer todas las comunidades y el Cantón Pucará. Ya. Entonces, me permitió la vida que conozca y demuestre mi capacidad y la función la cual estuve para desenvolverme junto a la gente, junto a los propietarios de ganado, que ese era mi objetivo y esa era mi función. ¿En qué año se graduó? Ay, no me acuerdo en qué año me gradué, pero más o menos 30 son años. 30 años atrás. Sí, Correcto, sí. 30 años Más atrás, o menos en el 92 debe ser. Estamos conversando con el doctor Manuel Ceballos, haciendo un retrato de su vida. ¿Cuándo es que se casa? Ah, esta es otra historia. Bueno, nosotros teníamos una meta. Desde cuando ya pasábamos a ser ya infantes, ya jovencitos, nosotros nos trazamos una meta, casi todos los hermanos nos trazamos una meta. Ya. Que primero había que estudiar, sacar el título para casarnos. Porque si no hacíamos eso, no podíamos, veíamos muy difícil que podíamos alcanzar un objetivo que era estudiar y tener una profesión. Entonces yo me casé ya a los 2 años que me gradué. Eso fue como una regla entonces. Eso fue Ya. ya una meta Ajá. o una regla, como usted lo dice, pero eso fue el objetivo alcanzado. ¿Y cómo le conoció a su esposa? Bueno, yo fui a trabajar en el colegio ¿En qué colegio era? ¿cómo es el colegio? Yo fui a trabajar en el colegio de Jima, de la parroquia Jima. Ah, ya. Y, Sixi. Six, Claro. sí. Y ahí en el trayecto del va y ven, íbamos de la mañana y regresábamos de la tarde a Cuenca. Y en ese trayecto va y ven,
Le conocí a Ruth, que es este momento mi esposa. ¿Pero dónde le conoció? ¿En el carro, camino, en el carro, en el bus? En el bus. Ah, ¿ella venía de dónde? Ella salía del Vado a coger el bus en el puente. Ah, ya. Y yo vivía ahí en San Roque, Claro. cerca de la Relativamente capilla, más o menos. cerca. Sí, casi Ya. juntos. Iban, cogían el mismo bus. Yo iba a coger el bus ahí casi a la misma esquina, la mayoría. Ya. Ah, y siempre coincidían. Sí, porque pasaba una sola hora el bus. Ya. Pero ahí no fue el lugar de encuentro, el lugar de encuentro fue en el bus. En el bus. Ah, pero ya se subía en el bus, entonces el bus se sentaron juntos. Bueno, no fue tan así juntos, porque yo tenía otro compañero que era veterinario, un poco más antiguo en el colegio. Yo le cogía el puesto a él para irnos al colegio, porque cogía su bus en Narancay. Ya. Y un día ya no tenía puestos, y cuando sube Ruth y quiere sentarse en el puesto que yo tenía reservado. Ah, ya. ¿No? Digo, ¿dónde está ocupado? No, dice yo puesto, y se va, se sienta. Bueno, como era mujer, ya le doy el espacio, ya que se sienta. Se sentó. Claro. Ya. Entonces no había cómo renegar, sino que había que darle el espacio. Ya de ahí comenzó todo. En ese momento, ¿y usted ya le conocía, pero? Claro, porque ya viajábamos. Ya sabía que se llamaba Ruth. Ya viajábamos ya algún tiempo ya al colegio. Ya. Sí. O sea, pero usted ya sabía que se llamaba Ruth. Claro, por supuesto. Ya. ¿Ya era medio amigos o nada? Posiblemente saludábamos, conversábamos también, pero hasta ahí era todo. O sea, solo fue porque su compañero, ¿que no vino pronto o cómo fue? No, él cogía más allá. Porque no cogió. Claro. O sea, no llegaban todavía al destino donde tenía que coger. Entonces, y ahí fuimos al Puente del Vado y no había otro asiento y ella vino acá a mi lado y se sentó. ¿Y usted qué le dijo aparte de lo que dijo que ese puesto estaba reservado? No, pues ya no hay dónde más. Ya ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuente, diga la verdad, dice. Diga la verdad, ¿qué pasó? Ya pase. ¿Y ahí nació todo? Ya, a partir de eso ya empezó a haber un vínculo un poco más estrecho y ya comenzamos el resto. ¿A qué tiempo de novios, enamorados se casaron? Bueno, prácticamente un año. Acuérdese. 2 años. Más de un año. Los 2 años bueno, entre que hacía la tesis, terminé la tesis y al año que me gradué nos casamos. Se casó, correcto. ¿Y vinieron a vivir aquí en Santa? No. ¿Cuándo? Ah, bueno, eso también es otra historia. Ya. De ahí trabajamos juntos allá en el colegio, pero los dos eran profesores. Ella de escuela. Mismo? Sí, ella de escuela y yo de colegio. Ya. Entonces pasó los días y me di cuenta de que el sueldo de profesor no nos permitía vivir. Era malo en ese tiempo el sueldo de profesor. Malo también, sí, pero no nos permitía vivir. O sea, para vivir medio cómodo, medio tranquilo. Entonces yo pensaba de que mi profesión me podía dar una oportunidad mejor. Y un momento de esos, a Rul, cuando viajábamos a Jima, conversando y le digo, y vamos a Santa Isabel. ¿Iban en bus o iban en carro? En bus. Ya. Sí. Y ella me dice, no, ¿cómo voy a ir a Santa Isabel? ¿Cómo voy a ir al campo si ya estoy saliendo del campo a la ciudad? Porque ella ya tenía el pase a la ciudad, a Cuenca, a trabajar allá. Entonces, palabras van, palabras vienen, y le digo, bueno, pues, alguna vez cuando éramos enamorados conversábamos de que las cosas hay que resolver hablando, conversando. Y esta es la oportunidad para conversar. Entonces le digo, bueno, si no te quieres ir, bueno, es tu decisión, no hay problema, pues no. Pero yo me voy. Yo me voy. Así fue, terminante. Sí. Bueno, y no volvimos a conversar más el tema. Eso creo que fue un martes, un miércoles, por ahí. No volvimos a conversar más del tema hasta que se acabó la semana. Ya. Entonces fue el sábado cuando ya bajaba para ir a Santa Isabel. Entonces ya mi esposa se levantaba prontito, hacía el agua de remedios, tomaba y yo bajaba. Entonces igual hizo ese día lo mismo. Y cuando me sorprende y me dice, aquí está el agua, ya toma y vamos, te arreglado la ropa y vamos. Y bajamos a Santa Isabel. O sea, y vamos para ya no volver.
No era para no volver, era todo lo contrario. Ella era muy querida de la mamá y la mamá saber que iba a salir Claro, de pero la o sea, ciudad era claro, muy pero yo digo, complejo. era venir a quedarse acá. Ya no era vamos de paseo, vamos fin de semana a tu familia y regresamos a No, clases. mejor decir, era como veníamos a San Isabel a trabajar y a vivir allá, Ujú. pero con la condición de que ella iba a salir entre 2 o 3 veces a ver a la mamá, porque la Ya, mamá era, claro, claro. Por eso, ya eh, se vinieron a establecer acá. sí. ¿Renunció al magisterio usted? A ver, sí, yo renuncié al magisterio Para bajarse. para bajar, sí. Ya, Pero cuando ya me dediqué a trabajar y en el local, porque yo tenía antes ya un pequeño localcito, ya. ¿no? Como estudiante ya Ah, ya tuvo hacía mi usted, ya trabajo, tuvo sí, un inicio, su almacén, digamos, sí. incipiente, pequeño, pero era Muy ya. pequeñito, pero ya Ya, teníamos dónde llegar y ujú, desde dónde proveernos ya, y dar asistencia técnica, sí. ya. Usted ya era conocido aquí. Claro, Ya le pedían, a mí me conocían porque oriundo del lugar, claro. no, Entonces ya le toda pedían escuela. viendo a la vaquita, Bueno, muy poco, porque o era más venta de productos. no, mejor venta de productos casi no se movía, Ya, sino era más los chanchos, muy poquito el ya. ganado, poquito las aves, teníamos unos pollitos ya que comenzamos a vender, muy poquito era, se circulaba económicamente, pero sí iba creciendo Su poquito. primer local, Mi primer local fue en la calle Sucre, allá, sí, es la casa de mi papá, donde que mi ñaño tiene hoy el consultorio. ya. Ahí fue el primer local, pero cuando el mercado ya bajó a lo que es ahora, nos quedamos sin gente y bueno, fue mi esposa la que dio la iniciativa para alquilar un local. Alquilamos ahí en la casa de don Maya, Mayita, don Rogelio Maya. sí, y ahí tuvimos muchos años, hasta cuando compramos un terrenito donde que hoy es la casa, y luego pudimos hacer una construcción un poco rústica, pero por lo menos la primera planta que era la tienda y la segunda planta Claro, algo, como todo tenía ventanas y adentro nada. muy bien. Ah, ya nomás, Sí. ya. Espere solamente, déjeme. Yo quiero que esto no me falle porque ya me ha fallado algunas veces. A veces me hago unas excelentes entrevistas, ¿sabe? Ya. Y después voy a... Cuéntenos del doctor Manuel Ceballos político. Bueno, uno como joven siempre anda inquieto, siempre anda con una visión de querer apoyar a la gente, a la comunidad. Y me vinculé a la política, bueno, yo diría a través de mi esposa, porque ella tuvo más amistades en la ciudad. Y fue el doctor Javier Muñoz el primer contacto que nos tuvimos porque era conocido de la familia de mi esposa, Ya. del abuelito de mi esposa. Por eso se hizo de la Entonces, democracia popular. bueno, más que hacernos de la democracia popular, nosotros fuimos, éramos amigos y apoyábamos. Ya. No fui afiliado nunca a ningún partido. No, lo único que me afilié fue cuando estuve en la universidad a través del MIU, Ya. Ah, usted era diríamos, revolucionario. en esa línea andábamos, sí, MPDista. por supuesto. En la época universitaria MPDista. Claro, porque es Ya. el vínculo, el brazo del EPPD era el Claro. mío en la Claro. universidad. Sí. Ya. Y luego, por amistad, dejó eso y se de alguna manera simpatizó Bueno, o apoyó. más que dejar, el espíritu de servicio siempre está latente en uno de nosotros, nunca puede perderse eso, sino que mejor por amistad, y cuando ellos ya llegaron al poder, hablemos así, a través de ellos, a través del ingeniero Cabrera, Marcelo Cabrera, pudimos ligarnos hacia las comunidades y sacar algunas obras, algunos trabajos. Cuando el ingeniero Cabrera era de Democracia Popular. Cuando el ingeniero Después Cabrera era fue prefecto. Claro, después fue de IDE y después fue ya su propio No, partido. cuando fue de P. Claro. Porque ya cuando se cambió, ya no seguimos nosotros en la política. ¿Y usted fue candidato alguna vez? Sí, yo fui ¿A qué? candidato a concejal. Ya, ¿qué Sí. pasó allí? Bueno, nosotros tuvimos una votación importante en el cantón. El asunto era que en ese entonces el método de Home, por primera vez entraba
Vigencia. en vigencia, y entonces tenían que sumar todos los votos y dividir para el número de candidatos. Entonces ahí yo mis otros compañeros no tuvieron una votación más o menos significativa. Ya. Y yo, a pesar de tener una votación sumamente alta, no pude entrar Ah, ya. y me quedé al lado. ¿Eso a qué tiempo fue? Debe ser siquiera unos 12 años, ¿Quién fue no, su 15 candidato años, ahí? 15 años. ¿Candidato a alcalde quién fue? Nosotros no tuvimos candidato a alcalde. Fueron solamente Sí. con lista de concejales. Ujú. Ya. Unos 15 años. ¿Y esa nomás. fue la única participación política? Sí, la única participación. Después, Después ya mis hijos iban creciendo, mi primer hijo iba al colegio y yo veía de que no estaba él dedicado al estudio, se dedicaba a los amigos, un poco a la diversión, y con mi esposa conversando pusimos las dos cosas en la balanza, los hijos o la política. ya. Y nos dimos cuenta que si seguíamos en la política podíamos perder a los hijos. Perder en el sentido de que no progresen, no estudien, no se preparen y no puedan tener una mejor opción de vida y de servicio a la comunidad. Claro. ¿Cuántos hijos son? Dios nos ha bendecido 4 hijos, Ya. 3 varones, una mujer. Los nombres. A ver, Mayra Alejandra, Juan Marcelo, Manuel Francisco, Javier Vinicio. Todos ahora profesionales. Bueno, los dos son profesionales, Mayra Alejandra y Juan Marcelo. Manuel Francisco está en camino, está haciendo su tesis, Ya. y Javier, que es el último hijo, está ya en noveno ciclo ya en la universidad en Ibarra, en Yachay. Yachay. Sí. De ahí, políticamente, ¿usted se ha identificado con alguien? Bueno, sabe que políticamente no. Lo que hemos hecho a veces apoyar es por amistad. Ya. Sí. Se ha mantenido al margen. Sí, yo creo que era la mejor opción porque me di cuenta también que luego de que me aparté de la política y me dediqué a mis hijos y a mi profesión, me di cuenta que económicamente también no estábamos bien, luego de esta etapa mejor empezamos a superar económicamente, Ya. también porque teníamos más tiempo para dar el servicio a la gente que nos necesita y también para atender mejor. ¿Cuál es su mejor satisfacción? Bueno, mi logro y mi mejor satisfacción en esta vida son mis hijos. ¿No? Usted es muy hogareño. Bueno, no sé si sería muy hogareño, pero Le preguntamos a mi doña mejor Ruth fortuna es mis hijos. Ya. Ya. Por ellos doy la vida y yo por mí puedo hacer lo humanamente posible, sacrificio en el trabajo, el día y la noche, para que ellos tengan por lo menos lo básico para que puedan estudiar y tengan su profesión. Ese es mi objetivo y esa es mi fortuna. Muy bien. ¿Su sueño? Bueno, mi sueño es de tener a mis hijos preparados, que sean más humanos, igual o mejor que uno, y que puedan dar el servicio, el apoyo que Dios nos brinda también ellos a la comunidad. ¿Alguna meta por cumplirse o ya todas se han cumplido? Bueno, la meta única que hay que cumplir es que los hijos terminen sus estudios. Ya. Ese es el objetivo final. ¿Cómo piensa retirarse de su actividad profesional? ¿O piensa darle hasta los últimos días que Dios le dé fuerza? Bueno, yo creo que el objetivo es, primero son los hijos, ¿no? De que ellos ya terminen y yo pienso un poco relajarme en el asunto ya laboral para, primero, especialmente dar la oportunidad a uno de mis hijos que estudia veterinaria mismo, pueda tomar el timón, pero primero, antes de darle esa opción, tengo que ver que él se encamine y que realmente lo tome con responsabilidad para que pueda seguir adelante. Por caso contrario, a veces cuando uno coge algo ya que está hecho, es muy complicado mantener. Entonces es mejor que comience desde abajo para fortalecer en el camino y tener un techo muy sólido. Si hablamos de su retiro
profesionalmente, si es que lo ha pensado algún rato, ¿qué piensa? ¿Viajar? ¿Venir a quedarse en Huasipamba? ¿O dónde? Bueno, realmente yo he conversado con mis hijos y he dicho, bueno, son 30 años que he tenido que agachar la frente y poner el peso sobre la espalda. Y hemos salido a recorrer un poco, no mucho, pero después de esta etapa la intención es recorrer el país, recorrer un poco el exterior y la meta es irnos a las Islas Galápagos. ¿Y envejecer? Bueno, sí, yo tengo una proyección, una visión de que uno tiene que también ir formando ya su posible vejez, ¿no? Un pequeño terrenito, una casita, un localcito donde puedas desarrollar alguna pequeña actividad, unas plantitas, unos frutales, Ya. y con eso estar activo, ¿no? Más que productivo, estar activo, porque eso nos permite seguir viviendo con movimiento y seguir viviendo con tranquilidad. Doña Ruth, a ver, ¿qué hay que corregirle a su esposo? Corregirle, no, hay mucha tela, todo lo que él narró es verdad, son circunstancias que se dieron. En verdad, lo corregirle en que me he sentado al lado de él. No fue así. Claro, verá lo que era en bus, viajábamos todos, los docentes o profesores que trabajábamos en la escuela en Jima, Ya, tanto en el colegio Carlos Aguilar cuanto en la escuela Remigio Crespo. ya. Entonces yo trabajaba en la escuela y cogíamos el bus en la subida del Vado, porque ahí era la parada de En ese tiempo. en ese tiempo, ¿no? Claro. Entonces, Por ahí llegaban los buses a Cuenca, ¿no? claro, en la Claro, Cruz del Vado. claro. Entonces, pero el señor que Inclusive nos por llevaba, ahí creo que tenía las oficinas y todo. el señor que Claro. nos llevaba nos recogía, habían dos paradas, una a la 9 de octubre y otra en la Puente del Vado. Entonces, en verdad, no, yo no lo había conocido a él. Y yo era la última en subir porque vivía tan cerquita y yo no madrugaba mucho. Cuando me voy subo al bus, todos los puestos estaban ocupados. Me voy al fondo y él había estado guardando el puesto para el compañero. Me dice, está ocupado. Le digo, no está ocupado, está vacío. Y me siento, porque no estaba ocupado, pues. Ya. Es que es así. Claro. Está ocupado, dice. Un compañero coge acá. No está ocupado. Y me siento. Entonces me senté ahí. Pero bueno, pasó el tiempo, él trabajaba en el colegio, yo en la escuela, compañeras, compañeros que molestaban, que a veces... Y se dieron las circunstancias de que las compañeras de la escuela, mis compañeras, se habían hecho más amigas de él y hubo un día de que, Ruth, vamos a coger manzanas. Y bueno, me invitan, y como nosotros íbamos, pues no. Cuando entre los invitados estaba él. Estaba el susodicho. Claro, entonces esa partecita no contó. A mí me invitan mis compañeras y total entre las invitadas ha estado él. Ya. Nos vamos a ver manzanas, caminamos. Pero entonces, ese ya fue planificado. Eso fue planificado por mis Ya. compañeras y Ya. de ahí a poco iban las compañeritas adelantándose, caminando y ya nos van dejando que vayamos conversando. Pero qué Pero bonito bueno, eso, fue... ¿no? Es lo más lindo. Fue unas circunstancias así esas naturales. épocas de ese tipo de enamoramientos, ¿no? De conquistas. De ella Que va el fuimos grupito así. y van No, dejando claro. ya. Sí, no, y me acuerdo que en la escuela, pues las compañeras, Ruth, vamos a ver manzanas, ya, pues total Ya. que la sorpresa de la planificación de ellas. Y así fuimos. Luego ya conversábamos y fíjese que habíamos vivido tan cerquita, yo en la subida del Vado, en la Condamine, y él solo pasando el puente del Vado en San Roque. Claro. O sea, a 2 cuadras, pero Exacto. nunca nos conocimos, ¿no? Y en el trabajo. Usted se cree Chabela ya. Podríamos Es una decir, estoy Chabela. agradecida de la vida, estoy agradecida de esta tierra que nos ha apoyado tanto, a mi esposo, a mis hijos, la gente, para que tenemos buen respaldo, sobre todo esa buena voluntad. Yo digo, me jubilé, pero mis días y mi mayor oportunidad también están en la tienda, de ver cómo la gente viene, estoy agradecida de la vida. ¿Qué es lo que admira de doctor Manuel Ceballos?
su fortaleza, su persistencia. Perseverante. Perseverante en todo lo que se propone. Muchas de las veces digo, pero ya descansa, tiene un proyecto que está ejecutando. A veces días buenos, días malos, digo, pero ya deja para otra vez, no. Tiene que salir y sigue. ¿Mal genio? No. Sí. Aparentemente la gente piensa que no. Lo que pasa que creo que los dos somos de las personas que decimos, así es y así se hace. Ujú. Es diferente, por ejemplo, que usted diga alguna cosa y luego al momento cambie de parecer. Entonces ya no hay la credibilidad ni el mismo respeto entre la familia, pero afuera. Entonces nosotros si decimos, pues bueno, esto se hace y los dos estamos de acuerdo, se hace. Eso se hace. Ujú. Correcto. Quizás algo que no nos contó él y que yo tampoco he preguntado. No, ¿cuál es la inquietud? No, todo está bien. Nuestros 3 hijos, como bien dijo Manuel, Manuel Francisco, que es el primero, él está ya muy cerca de egresar, así mismo en veterinaria, siguiendo la carrera del papá. Juan Marcelo, él es ingeniero ya, ingeniero en telecomunicaciones. Y está Javiercito, Dinicio Javier, él está también siguiendo ingeniería en la Universidad de Yachay. Ingeniería Ujú. Y nanométrica, nanométrica, ya, sí. correcto. Él es- Y su hija, mi hija Mayra Alejandra, ella pasa fuera del país y desarrollando sus diferentes ella es graduada actividades. en... Ella es ingeniera en sistemas, Oh, ya. pero trabaja para una empresa internacional. ¿Usted se siente afortunada al haberse encontrado haberse sentado en el bus? Afortunada de haberme sentado en el bus, no, pero de habernos conocido, de habernos formado este hogar, sí. Tengo que dar gracias a Dios. Tengo un buen esposo, unos buenos hijos y que Dios nos siga manteniendo así. Siempre hay sus divergencias, pero son cosas del momento. El hogar, soy lo que he dicho yo a veces en la casa, el hogar se forma para toda la vida. Claro. Entre sus altos y bajos, el hogar tiene que permanecer y el respeto tiene que Usted haber. también fue política, ¿no? También fue candidata a concejal. Sí, sabe que nosotros, o en este caso mío, yo ingresé a trabajar en 1981. Ya. Yo soy de Cuenca y he tenido muchas amistades por parte de mi abuelito Francisco González. Tenía buenas amistades con algunas autoridades en Cuenca. Entonces eso no me ha hecho a mí también tener esos vínculos. En el 81 me acuerdo que estaba de director de educación que se llamaba antes, licenciado Galo Fajardo, y él pertenecía a la democracia popular. Entonces, a través de él hubo algunos vínculos, una amistad con el doctor Javier Muñoz Chávez, prefecto, alcalde, por varias oportunidades Diputado también. diputado. Entonces, con él una buena amistad que hemos mantenido, ese respeto hasta el momento con el doctor Javier. Entonces, con muchas de las personas ahí, y ese vínculo nos ha permitido actuar y accionar en la política. ¿En función de qué? No en función personal, porque como usted ve, nosotros no vivimos de la política. Nosotros apoyamos a personas que pensamos que van a responder en bien de la comunidad, en bien del país, y esas personas están ahí. Doctor Javier Muñoz es un referente a nivel nacional, licenciado Marcelo Cabrera, su situación política, pero yo sí tengo como referente al doctor Javier. Ya. Con él podríamos identificar al licenciado Galo Fajardo y algunas otras personas quienes fueron que inicialmente nos vincularon. Ya luego con mi esposo, entonces ellos nos pedían apoyar y al ver el apoyo que había, que pedía la gente o que tenía Manuel, esa aceptación sería entonces. Nos vinculamos, apoyamos por algunos periodos y como bien dice, ya los hijos fueron creciendo. Claro. Uno tiene que ponerse en una balanza y sopesar qué es más, la situación política o los hijos. ¿Cuándo fue candidato Cepero? ¿Se acuerda? Hace muchísimos años. ¿Cuándo fue? Bueno, yo fui candidata alterna del doctor Diego Panamá. Ya. Cuando él fue concejal. Cuando él fue concejal. 80, 90, 2000, perdón. Podría ser, sí, en el 2000.
Y como le dije, nosotros, mi intención, Pero luego- nuestra intención no es la Pero luego política. sí fue usted candidata también. No, después apoyamos. ¿No fue Yo fui candidata candidata, luego? no. Ya no. No, Manuel fue candidato, de ahí seguimos apoyando al doctor y a las personas que nosotros creemos que sí van a poder desarrollar dentro del cantón. Ujú. Listo. Ya mi doña Ruth, muchas gracias.